Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como un mendigo. Este refrán o dicho tiene un énfasis muy marcado en la preferencia por colocar en el desayuno los mejores alimentos y la mayor cantidad de ellos. Un buen desayuno te asegura el que tú tengas un día productivo. En el año 1985, los estudios de Hollywood mostraron una película llamada en inglés The Breakfast Club, traducido en español como El Club de los Cinco. Esta película hablaba acerca de una reunión que habían tenido 5 estudiantes de preparatoria norteamericana, que habían sido convocados en un día sábado como un castigo por muchas faltas que ellos habían tenido. Ellos debían de pasar una mañana en la preparatoria, en un lugar, en una biblioteca, escribiendo un ensayo cuyo título era ¿Quién crees que eres? Durante la película se pueden conocer a los personajes. Estaba el cerebro, estaba el rebelde, la princesa, el caso clínico y el atleta. A lo largo de la película, cada uno de los personajes fue mostrando sus temores, sus falsedades, sus fallas, sus aciertos y sus esperanzas. Y al final de ello, terminan escribiendo un muy breve párrafo que decía: no importa quiénes seamos nosotros, sino que muchas veces las personas que nos ven nos califican así. El día de hoy, nosotros llegamos a una oportunidad similar, a una mañana de resurrección, a una mañana en donde un grupo de personajes, también con fallas, con problemas, con dificultades, provenientes de diferentes trasfondos, pero con algo en común. Se sentían inciertos por lo que habían vivido y por lo que iban a vivir. Este encuentro especial es lo que nosotros podemos llamar el encuentro del desayuno. Un encuentro que sin duda iba a mostrar quiénes eran ellos, pero sobre todo, qué era lo que ellos debían de pensar sobre sí mismos cuando se encontraran con Jesús. Acompáñame a leer el último capítulo del último Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 21, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esta es la tercera ocasión en donde Jesús aparece después de su resurrección. La primera vez se apareció a los discípulos. Cuando ellos estaban encerrados, no estaba Tomás. La segunda vez ya estaba Tomás con ellos. Y esta es la tercera vez en donde el Señor se aparece a ellos. Ya habían pasado el momento difícil de la crucifixión. Habían sentido los momentos de tensión frente a lo que Jesús había dicho y a lo que ellos podían esperar. Jesús había resucitado, pero luego había desaparecido. Les había enviado a ellos a Galilea y no se sabía si es que Él iba a volver a aparecer. Estaban esperando y no sabían si ese tiempo pasado
ese tiempo en donde habían podido experimentar esas vivencias junto con el Maestro. Escuchar esos sermones, esas enseñanzas que prodigaban vida y que motivaban a pensar en que había días mejores, iban a volverse a dar. Es algo similar a lo que ocurre cuando uno acaba el colegio. Se termina con la fiesta de promoción, se saluda a los compañeros, prometiéndonos que nos volveremos a reencontrar pronto. Pero al día siguiente ya no sentimos lo mismo. Las cosas han cambiado. No sabemos si esa emoción que vivimos durante nuestros días de colegio van a volver. Y peor aún, cuando nosotros hemos cometido fallas. Los discípulos de Jesús estaban allí. Tal vez el que había cometido las más grandes fallas era el apóstol Pedro. Él se había sentido mal por lo que había hecho, pero no había tenido oportunidad de confesarlo. Pedro era el que había negado 3 veces a ese maestro que lo había formado y que había vivido con él momentos maravillosos. Es más, Pedro tenía una cierta relación con lugares que tenían agua. Es junto al agua en donde Jesús lo llama a él a dejar sus redes y a seguirle. Es en el agua donde el Señor le pide a Pedro que camine teniendo fe en él. Es junto al agua en donde tal vez Pedro buscaba rememorar esos momentos. Cuando uno ha perdido esos momentos de alegría, tal vez quiere regresar a vivirlos de alguna manera. Es así que los apóstoles dicen, vamos a pescar. Pedro va primero y ellos deciden acompañarle. ¿Qué era lo que tenían que esperar? Muchos de ellos tal vez se sentían, y en especial Pedro, como aquellos que habían vivido el momento más duro que podría marcar su vida. Pedro le había negado. Los apóstoles habían huido y habían desaparecido, dejando a Jesús crucificado. No eran ejemplos de valor. Muchas veces nosotros nos sentimos así. Somos personas que hemos logrado grandes cosas. Hemos tenido grandes victorias. Pero de alguna manera nos hemos estancado. Sentimos que nuestra relación con Dios, nuestra parte espiritual, no se ha desarrollado. O hemos fallado. Hemos cometido algo que no debíamos hacer. Y nos sentimos atrapados y estancados. Cuando nos sentimos de esa manera, nuestro deseo debe ser volver a vivir las experiencias que nosotros tuvimos, volver a ese camino. Y probablemente el apóstol Pedro quiso hacerlo junto con los demás apóstoles. ¿Qué podrían hacer ellos? Qué difícil sería el volver a ese camino. Sin embargo, ellos lo intentaron. Este día de resurrección también tiene para nosotros esa pregunta. Tal vez estamos estancados en alguna parte o área de nuestra vida. Nos sentimos mal por algo que hemos hecho y que quisiéramos cambiar. Creemos que esa falla se va a mantener por muchos años o no sabemos cuándo volveremos a sentir esa alegría.
por tener una relación con Dios. Ese es el momento que los apóstoles enfrentan. Y ese es el momento en donde muchas veces uno tiene la oportunidad de vivir una experiencia diferente. Acompáñame a leer los siguientes versículos del capítulo 21 de Juan. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Cuando ya no sabían qué hacer, los discípulos probablemente regresaron al lugar en donde habían tenido algún sentido de conexión, donde su vida había tenido sentido. Regresaron a pescar. Pero ¿saben qué sucedió? No pescaron nada. Toda una noche sin pescar nada. La frustración, la ansiedad, la incertidumbre seguramente se hizo mayor, porque después de años de haber dejado el oficio, regresaban buscando un sentido de pertenencia, un sentido de encuentro, en donde sus vidas habían cambiado, pero no pescaron nada. Decidieron entonces ir hacia la orilla, regresando. Pero se encuentran más o menos como a 90 metros con una persona que estaba en la orilla y les hace una pregunta: hijitos, ¿tienen algo de comer? Es increíble, porque esta persona viene a coronar un día malo, una jornada de pesca mala. ¿Tienen algo de comer? Y se los pregunta a una distancia de más o menos 90 metros, obligándoles a ellos a responder: no. Que todos sepan que no hemos pescado nada. ¿Saben qué es lo peor que hay cuando no se ha tenido un día productivo? Que otra persona te diga que no has tenido un día productivo. ¿Sabes qué es lo peor que sucede cuando has hecho algo que no te ha resultado? Que otra persona te diga: lo que hiciste no resultó. Pero todavía no ha terminado el evento. Esa persona era Jesús. Y Jesús les dice a ellos: echen sus redes al otro lado. ¿Sabes qué es lo peor de eso? Que cuando has hecho algo que no te ha dado resultado y una persona te dice que no te ha dado resultado, lo peor que puede pasar es que te dé un consejo que tú no has pedido y que hagas otra cosa diferente. Pero así es Jesús. Jesús es aquel que enfoca
tus falencias, tus fallas, para que puedas cambiar. Jesús es aquel que te hace darte cuenta cuáles son tus debilidades, tus defectos, para que puedas trabajar en ellos. Jesús no es aquel que simplemente te anima y te dice, ¿tienen algo de comer? No, no te preocupes, mañana será un día mejor. No. El Señor te da una salida, una nueva vía para enfrentar las fallas, para enfrentar los errores. El Señor le dice a los discípulos, echen la red al otro lado. Y echaron la red al otro lado. Y las redes se llenaron con tantos peces que no podían cargar. Esto era un milagro. Nunca hemos visto nada como esto. Pero no. Un momento. Sí hemos visto algo como esto. Hace 3 años, cuando Jesús nos dijo que navegáramos más adentro y echáramos nuestras redes. Un momento. Ese hombre suena como el Maestro. Ese es Jesús. Fue entonces que ellos se dieron cuenta. Y es que Jesús actúa de esa manera, buscando que recordemos esos momentos en donde nuestra relación con Dios fue una relación productiva, buena, llena de fruto, de experiencias, de emociones. Y solamente hay que dejarnos guiar por su consejo para echar las redes al otro lado. No donde siempre lo estamos haciendo. No donde siempre la culpabilidad te lleva. No donde siempre el buscar responsables en otro lugar te motiva. No en culpar a otros, no en culparte solo a ti mismo. Jesús te dice, echa las redes al otro lado. Vuelve a seguir el consejo que yo te di hace años atrás. Ese es el sentido que Jesús quiere con sus discípulos. Ese es el consejo que Él da y que les permite recordar que hay la posibilidad de volver a tener una relación con Dios. Inmediatamente vemos al típico Pedro. Se lanza al mar, aun cuando no tenía toda la ropa puesta. Y dice la Biblia que nadó 200 codos, aproximadamente 90 metros, para encontrarse con el Señor. Este extracto del evento nos muestra que muchas veces, cuando nos sentimos estancados, nos sentimos desanimados, apagados por nuestras propias fallas y errores, buscamos esos momentos que nos alegraron. Buscamos esos instantes que motivaron que nuestro ánimo estuviera al tope. Pero cuando buscamos esos momentos simplemente por el hecho de sentirlos, no obtenemos nada. Esos momentos, esas experiencias, esas emociones solo tienen sentido cuando son dirigidas por Dios.
echa la red al otro lado. Era el consejo del Señor a unos pescadores experimentados. Les hizo ver sus fallas, pero cuando siguieron su consejo, el fruto que obtuvieron era mucho más abundante del que podían cargar. Pedro se lanzó al mar cuando escuchó que era Jesús. Tal vez él esperaba llegar hacia el encuentro de Jesús y sentir su abrazo, sentir su ánimo, sentir su alegría. Pero había algo que se tenía que resolver. Te pido que me acompañes leyendo ahora los versículos 9 hasta el 14 de Juan capítulo 21. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús ahora los esperaba con las brasas puestas. La Biblia no dice que de alguna manera milagrosa Jesús había encendido una fogata. Seguramente mientras ellos venían, Él comenzó a preparar esa fogata. Jesús les da la bienvenida para servirles, no para hacerles trabajar, no para hacer que ellos se dieran cuenta que Él era el maestro, sino para mostrarles con sus actos que los amaba. Los estaba esperando para que ellos se sintieran confortados. Les preguntó por los peces. Y dice la Biblia que habían capturado 153. La verdad, no vamos a perder el tiempo en buscar algún significado que no está expresado en el texto bíblico. Los números aquí registrados no expresan nada simbólico o especial. Lo único que podrían mostrar era que había una bendición grande que sí se podía contar, que sí se podía ver. Muchas veces, cuando nosotros pensamos en las bendiciones que Dios nos da, imaginamos elementos abstractos. Pensamos en la alegría, en la vida. Pensamos en la familia y decimos que damos gracias a Dios porque tenemos vida, tenemos familia, tenemos una casa, tenemos comida, tenemos salud. Pero hay cosas más puntuales que sí se pueden contar. Hay elementos más claros que tú puedes contar, como las bendiciones que Dios te da, como una semana de tranquilidad o una semana de experiencias difíciles, pero donde has podido aprender algo. Una amistad nueva a la cual has podido compartir tu experiencia como persona.
la sonrisa de alguien en la calle a quien has podido ayudar y que te ha hecho sentir bien. Esas son bendiciones que puedes contar. No solo cosas abstractas, sino también algo concreto. El Señor Jesús está para servirte y mostrarte las bendiciones que te ha dado. Bendiciones grandes que se pueden contar y que Él está listo para incrementar aún más. Pero ese encuentro, ese desayuno, todavía necesita una etapa mayor. Una etapa que tú y yo necesitamos cubrir para poder sentirnos completos. Vamos a leer el texto que sigue adelante. Versículos 15 hasta el 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La última etapa de este encuentro tiene que ser la más difícil. La etapa en donde tenemos que ser redefinidos por Dios. Después de haber comido, después de haber sido servidos, después de haber contado las bendiciones que Dios nos da, es necesario enfrentar realmente quiénes somos. El Señor Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? De verdad que es una pregunta bastante incómoda, porque hace poco Pedro le había negado y los que estaban alrededor lo sabían. Pero el Señor le dice: ¿me amas más que estos? ¿Más que qué? ¿Más que los demás apóstoles? Bueno, él había dicho que aunque lo persiguieran, él nunca lo dejaría. Pero lo había hecho. ¿Más que su barca o los peces? Pedro ya lo había dejado todo. Pero aún así había fallado. Jesús le pregunta: ¿me amas más que estos? Pedro le contesta: Señor, te amo. Y es allí donde el Señor le da un encargo: apacienta mis ovejas, cuídalas, aliméntalas. Era el consejo que le da un pastor de ovejas a alguien que va a tomar su lugar. Cuida de mis ovejas. Pero el Señor le vuelve a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Ahora la situación es muchísimo más difícil, es más incómoda aún, porque me hace regresar a pensar en mis fallas. ¿Será que no lo he dicho bien? ¿Será que puedo volver a fallar y equivocarme? ¿Será que no estoy siendo sincero conmigo o lo que estoy sintiendo realmente no es lo verdadero?
¿Por qué me pones en ese problema, Jesús? Pedro le contesta, Señor, te amo. Y el Señor le vuelve a dar el mismo encargo. Pastorea mis ovejas. Pero llega una tercera vez. El Señor le dice, Simón, ¿me amas? Ya es algo bastante difícil, porque me hace dudar, me hace sentirme mal. ¿Qué es lo que Jesús busca con esa tercera pregunta? Pero no hay nada más que hacer. Pedro le dijo al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y saben que el Señor le vuelve a dar el mismo consejo, el mismo encargo. Apacienta mis ovejas. El Señor le estaba dando una responsabilidad de confianza a ese hombre que le había negado, a ese hombre que lo había dejado de lado. ¿Saben que Jesús está reescribiendo quién era Pedro en estos momentos? No importa lo que la gente dice que era Pedro. Un discípulo cobarde, alguien que le había dejado, alguien que había negado. No importa lo que él pensaba de sí mismo. Tal vez un perdedor, un traidor. Jesús estaba reescribiendo el guión de la vida de Pedro con esas tres preguntas. No importa lo que otros piensen, importa lo que tú amas. Y si tú no amas a Dios, tanto como para decírselo 3 veces y dejarte guiar por Él, vas a terminar con las mismas fallas de siempre. No importa lo que tú creas de ti, lo que sientas de ti. No importa lo que otros digan de ti. Importa lo que tú amas, porque eso va a dirigir tu vida. El Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque solamente dejándose guiar por Dios, por Jesús, su vida podía tener un sentido de responsabilidad y utilidad. La gran lección para nosotros en esta mañana es esa. Nuestra vida no es definida por lo que otros dicen. Ni siquiera es definida por lo que tú piensas de ti. Es definida por qué o quién tú amas. ¿En dónde pones tu corazón, tu confianza, tus prioridades? Jesús le preguntó a Pedro si él le amaba. Y Pedro le contestó 3 veces, probablemente las mismas 3 veces que le negó. Pero Pedro tenía ahora un guión nuevo en su vida, una cosmovisión nueva, porque la confianza le había sido restaurada. ¿Cuál es la lección para nosotros en este domingo de resurrección? Dios puede reescribir el guión de nuestras vidas, pero depende si tú le amas más que lo que te rodea, que tú mismo, que tu familia, que tu pareja, que el dinero. Dios busca
reescribir esas prioridades, si es que tú puedes confesar realmente a quien amas. Sabes que este tiempo, este evento es muy especial, porque este evento de transformación comienza con un desayuno que permite que el día sea bueno, un desayuno que es el inicio de un nuevo comienzo, que es el inicio de una nueva etapa. Un desayuno que puede cambiar la manera de ver el mundo si tú dejas que eso suceda. Jesús comienza un nuevo día de transformación con un desayuno. La resurrección significa eso. Significa el nuevo comienzo. Significa el nuevo día. Significa una nueva oportunidad para cambiar las prioridades que hemos tenido y que nos han llevado a las fallas de siempre, que te han llevado a sentirte dudoso, estancado, desanimado, desanimada. Este domingo de resurrección es la oportunidad para que desayunes así con Jesús, para que puedas dejar de escuchar lo que otros dicen, dejar de escuchar las voces de presión de esta sociedad y puedas responder a aquel que te pregunta, ¿me amas? Con una respuesta que pueda cambiar las prioridades de tu vida. Puedes seguir en lo mismo, pero momentos como el de los apóstoles regresando en la noche sin haber pescado nada van a volver. Si tú decides seguir el consejo de Jesús, echa la red al otro lado. Haz algo diferente hoy día. Comienza de verdad esta nueva etapa con un desayuno con Jesús. Con un desayuno con aquel que te ama y que quiere darte una responsabilidad mayor en esta vida, en este tiempo, para que tu vida tenga sentido. Te invito a que me acompañes a orar en esta mañana. Padre bueno, gracias por este tiempo. Gracias porque hoy celebramos tu resurrección. Y te damos gracias porque nos invitas a nosotros también a compartir este tiempo contigo. Ayúdanos a dejar de buscar en el mismo lugar de siempre emociones y experiencias que solo nos dan satisfacción pasajera. Ayúdanos a seguir tu consejo y ayúdanos a comenzar a ordenar nuestras prioridades como tú quieres. Gracias te damos por la resurrección, porque significa para nosotros un nuevo comienzo. Oramos porque cada uno, cada hombre y mujer que nos está viendo en este momento, pueda tomar una decisión real de seguir a Jesucristo, de renovar su compromiso con Jesucristo y poder comenzar una nueva etapa, una nueva forma de ver la vida, guiados por ti. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Al
Al Cristo vivo sirvo, Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación.